Bien, Omar, veníamos charlando de este tema que tiene que ver con una charla informativa que se va a brindar mañana. Tiene un plus extra, ahora nos van a comentar los invitados de qué se trata, sobre la influencia de la rosa mosqueta, sobre la biodiversidad y sobre el paisaje. Esto va a ser el 19 en el Salón del Centro de Capacitación Integral del Campo Experimental Agroforestal INTA, ¿eh? Y están con nosotros Francisco Carabelli, que es profesor de Biodiversidad y Conservación de la Facultad de Ingeniería, y también María Eugenia Salgado Salomón, que es también docente de la Facultad de Ingeniería, investigadora del CONICET y del CIEFAP también. ¿Puedo respirar? Sí. Gracias por venir, chicos. No, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por Eh, invitarnos. Di la información de lo que va a ser la charla esta, ¿no? Pero recién hablando fuera del micrófono me pareció muy interesante esta cuestión que tiene que ver con el estudio e investigación de alumnos y la posibilidad de que la comunidad esté presente en esto, ¿no? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, realmente, como bien vos decías, que lo decíamos fuera de micrófono, es una propuesta que estamos haciendo, que entendemos es novedosa desde de la Cátedra de Biodiversidad y Conservación, que le llamamos de aprendizaje dinámico, en la que la pretensión es que los estudiantes se involucren con una problemática de la vida real y que el aprendizaje vaya aconteciendo producto de enfrentar esa circunstancia. Esto realmente, bueno, en conversaciones con la gente del campo experimental agroforestal del INTA Trevelin, surgió esta inquietud por parte de ellos de la rosa mosqueta, a partir de que se correspondía con los intereses de la cátedra, por así decirlo, y entonces trabajamos durante todo esta primera parte del año, inclusive con salidas a campo para obviamente ir a obtener la información para el posterior análisis, de una manera muy interactiva, porque también nos acompañaron los profesionales del INTA de manera activa, y mañana en esta charla informativa, bueno, seguramente van a estar presentes y van a hacer preguntas muy inquietantes probablemente. Bueno, la rosa mosqueta para la zona es tema siempre de queja para algunos, pero puede ser que de queja, no queja para otros, ¿no? ¿Cómo se tomó en este trabajo en territorio el tema de la rosa mosqueta? Sí, la rosa mosqueta es una especie que no es nativa, sí es introducida de Europa y que se ha silvestrado y se ha vuelto invasora. Aquí hay un par de conceptos que hay que manejar con cuidado. Obviamente es una especie que se utiliza, que tiene muchos usos no madereros, forestales no madereros, como son los dulces, los aceites, es medicinal, entonces tiene un montón de vitamina C. Un té de rosa mosqueta y te cura cualquier resfrío. No, es muy bueno. Para que para la radio nos vendría bien, ¿eh? Empiezo a arrancar con el té. No, pero el problema también es que modifica el ecosistema y que, por ejemplo, a los fines ganaderos te inutiliza el cuadro. A los fines forestales te modifica la composición del sotobosque. Por ahí no afecta tanto al estrato superior, es decir, a los árboles, pero sí te afecta mucho el sotobosque y te cambia la biodiversidad. Entonces es un problema muy ambiguo. De hecho, el trabajo que mañana, esto sí te lo comparto porque es súper importante, los que van a hablar mañana son los alumnos. Qué gran. Para ellos es su instancia de evaluación final, o sea, va a ser un final abierto al público. Si es que es difícil ir a rendir que te pongan en público, bueno, ni hablar, se van a fogonear, chicos, se van a fogonear. Mira, una charla que tuvimos con los chicos cuando arrancamos con este trabajo es, ellos nos reclamaban cosas reales. ¿Qué hace un ingeniero forestal? Concretas, ¿no? Concretas. Nosotros somos los dos ingenieros forestales y trabajamos de eso, más allá de que somos docentes. Y entonces le dijimos, bueno, listo, ustedes quieren una experiencia real, aquí la tienen. Y tuvieron que enfrentarse con el trabajo en equipo, con trabajar con otros que piensan distinto, con trabajar con técnicos, con trabajar con productores, con trabajar con gente de otro palo, por así decirlo. Sí. Entonces eso hizo que se fogonearan mucho. Justo ayer un alumno nos decía, las incumbencias que he aprendido, no las aprendí en ninguna otra materia. Bueno. Tiene que ver con esto. Entonces el broche final de esto no podía ser otra cosa que un final público, no podía ser otra cosa. Hubo varias cositas que nos llamaron la atención allí. Primero el hecho de que es invasiva. Te iba a preguntar sobre qué sectores, bueno, ya lo comentaste. Y
¿De dónde proviene? ¿Cuál es el lugar originario de la rosa mosqueta? Es europea, pero también hay algunas cepas que son asiáticas. ¿Asiáticas? Sí, nosotros le llamamos técnicamente un complejo de especies. Hay más de una especie acá. La más común es la rosa rubiginosa, que es la que tiene el fruto chiquito ovalado, pero también hay otra más que se llama canina, que tiene unos frutos redondos mucho más grandes. ¿Cómo llega a esta Acá zona? llega introducida por colonos alemanes. La introducen con fines ornamentales. Porque ellos viene con un fin, no es casual que llegue. No, viene Bien. con un fin, la trajeron para los jardines con fines ornamentales y porque ellos ya utilizaban el fruto, sobre todo para té, infusiones y estas cuestiones, y se les escapó del jardín básicamente. Sí. Se usa, a ver, no es el uso tradicional, pero los animales la comen y al comerla la dispersan. Históricamente se creía que era necesario que el animal la comiera y la dispersara, hoy ya se sabe que no. Entonces hay como... Es toda una cuestión, por eso les decía, es muy complejo porque tiene un montón de aristas y ahí va la tercera parte de lo que hicimos en el trabajo. Nosotros nos acercamos nosotros le llamamos informantes claves, gente de la comunidad que es profesional, que está relacionada con la producción de algún producto relacionado a la rosa mosqueta y vecinos en general. Bueno, que nos preguntábamos esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? Tratamos como cátedra y junto a los alumnos de tener una visión amplia, objetiva, no pararnos en que es invasora y hay que meterle machete, sino decir, bueno, escuchemos qué quiere decir y parémonos desde el lugar de decir, bueno, tiene un montón de usos, tiene otras opciones, la gente la usa, dónde, cómo, cuándo. Y la verdad que los resultados son súper interesantes, pero no se los voy a contar hasta que ¿Y se produce eso? Digo, el propietario, por ahí el productor, le mete machete donde no tiene que meterle. ¿Sabes cuál es el problema? No hay en este momento nadie sabe dónde hay que meter machete y dónde no. Claro. Son muy pocos los trabajos. Los colegas de INTA tienen alguno. Nosotros trabajamos mucho con uno que es del año 1992 y el siguiente es de 2014 y no hay mucho más. Ese periodo está en blanco. No hay mucho más. No hay mucho más, pero lo que pasa es que por un lado es muy agresiva, como especie invasora en general es una condición de este tipo de especies, ¿sí? Como el diente de león, si ustedes lo piensan así con la florcita amarilla y después las semillas que se dispersan por el viento, miles y muy rápidamente. Y a su vez, esa actitud invasora, agresiva, la tiene en los sectores alterados, ¿sí? Bastante alterados por el impacto del hombre, o sea, aquellos lugares donde ha habido incendios o donde hay mucho pastoreo, y recién lo decía María Eugenia, el ganado contribuye fuertemente a la dispersión de la especie, hace que sea muy difícil de controlar. Y por otra parte, si uno la quiere controlar con técnicas ya sea de manera química o de manera mecánica, es tremendamente también difícil de erradicar porque, bueno, no solo a través de las semillas, sino por debajo de la tierra, ¿sí? Tiene raíces gemíferas. Pero es gravísimo. Sí, que se van expandiendo y entonces una planta va apareciendo a lo largo de decenas o posiblemente cientos de metros en forma de distintos retoños. Entonces cuando uno quiere sacarla de raíz, por ahí... No termina más. No termina más y bueno, y es muy difícil, precisamente si lo quisiera hacer así de manera mecánica, podés sacar todo lo que está debajo del suelo. Ahí con la encuesta o las charlas que mantuvieron con los pobladores en diferentes lugares, ahí surgía algo que hay alguna especie, no sé si estadística llamarla así, pero entre todas estas charlas no están todos en contra ni todos a favor. Surgieron algunos datos interesantes de esta charla, ¿no? Sí, hay una que lo van a tener que escuchar mañana, obviamente. Claramente, pero vamos a tirar el anzuelo. Pero vamos a contar una puntita. Sí, hay una actitud de no pero, ¿sí? Es una cuestión de sí, es invasora, pero está esta dualidad. Era muy notable la dualidad. De decir, bueno, sí, no me gusta que esté en el bosque o no me gusta que esté en mi campo ganadero, pero en otro lugar puede ser. Porque se sabe que tiene un importante impacto en la economía regional. Ahí hablo de esto, ¿no? Me parece interesante. Se puede pensar como, destaco esto, el trabajo científico de investigación siempre como la base o el pilar para proyecciones que tengan que ver hacia el futuro con la economía regional, ¿no? Y sustentable. En este caso, este trabajo de los chicos, de ustedes también, va a servir como base y como materia prima para futuros emprendimientos que se puedan llegar a hacer con el control, cuidado, etcétera, pero también de emprendimientos relacionados a la rosa mosqueta.
Al menos es un Claro. un primer trabajo que aborda temáticas que no se habían abordado hasta ahora y mucho menos en nuestra zona. Y de decir, bueno, mira, sí, científicamente te podemos decir, tiene efectos, no es inocua la rosa mosqueta, ¿no? Que por ahí es esa cuestión de saber popular, decir, che, yo veo que me afecta el cuadro, pero no hay números, no hay nadie que haya ido a medir si te dice, mira, en tanto por ciento te está cambiando. Ese tipo de cosas nosotros las medimos. Sí, por ahí un punto alto, si se quiere, del trabajo es esto que te comentábamos, Mauro, previamente, de estos 3 niveles de análisis. El de cómo influye sobre la riqueza de especies, ¿sí? La distribución de las especies, en un sentido más amplio sobre la biodiversidad y los cambios que puede provocar en el ecosistema, más allá de que nosotros solamente damos algunas pautas preliminares de eso, pero después qué pasa en un territorio más amplio respecto del grado de avance, ¿sí? Para eso tomamos un periodo de 12 años, desde el 2007 hasta ahora, para ver qué había pasado en ese cuadro sobre el que trabajamos, y después esta mirada de tipo sociológico respecto de, bueno, cuál es la opinión y la impresión que hay sobre la rosa mosqueta. Del verdaderamente, entre comillas, digo, afectado, que está inmerso en el lugar, ¿no? Claro, sí, porque entre el público que respondió hay productores, hay técnicos, hay gente digamos, que tiene una mirada por ahí quizá hasta urbana de la rosa mosqueta, pero no por ello menos valiosa. Hay amas de casa, por ejemplo, entonces es muy, muy variado el espectro de quienes responden. Sí, productores asociados a la rosa mosqueta también. Productores, claro. Que la colecta y la hace dulce y la vende, o que la hace aceite y la vende. La idea era no sesgar precisamente el tipo de opiniones, es decir, bueno, no, queremos que el resultado vaya en determinada dirección. Y por eso es muy interesante lo que salió de las encuestas, y la encuesta en sí misma es un punto alto, porque al trabajo interno de la cátedra fue una de las cosas que más se discutió, de qué preguntas poner, en función del público al que iban destinadas, que se entendiera bien, que no se prestara a dobles interpretaciones, que tenía que ser un lenguaje sencillo porque iba a ser muy variado el lote de gente que iba a responder. Entonces, ese fue un trabajo que fue muy discutido entre los estudiantes y los docentes, y bueno, y que posibilitó esta experiencia de aprendizaje que nosotros creemos que ha sido formidable, ¿no? Omar, hago una pregunta más que tiene que ver con esto del desconocimiento total y solamente una percepción de andar. Cuando uno transita la cordillera, la transición y la meseta, me da la sensación del andar que la rosa mosqueta no está presente para el lado de la meseta o la estepa patagónica. ¿Tiene impacto o crece hacia aquel lado también o es propiamente de aquí? Mira, hay reportes que llega hasta Paso del Sapo. Hasta Paso del Sapo, mira. Sí. O sea, llega. La he visto en Paso del Sapo y en Hualjaina, en superficie suficiente como para colectar y hacer varios kilos de dulce. O sea, llega normalmente. Llega. Obviamente no tiene las tasas de avance y la colonización que puede tener en lugares más benévolos como son los nuestros. Acá hay más humedad, hay como si, digamos, mejor suelo, entonces hay condiciones, por ahí no mejor suelo, pero sí con mejores condiciones para crecer. Para la rosa mosqueta. El suelo de la meseta es bueno, pero hay poca agua. Claro. Entonces, pero llega. De hecho, estoy 100% segura que llega hasta Paso del Sapo, porque yo de chica la juntaba. Llega a la meseta. O sea, te estoy haciendo más de 20 años atrás, que ya se juntaban los vecinos, o sea, mi mamá, mi vecina, las juntaban y hacían dulce. Para dulce, claro. Sí. Y nuestra oyente, Ale es de Hualjaina, ¿no? Ale de Hualjaina, me parece. Porque la tengo registrada por el tema de los libros. Pero dice, hace poco aprendí a utilizar la rosa mosqueta destinada al uso cosmético. Intenté cultivarla en casa, jamás funcionó. Por eso digo, y firma Ale. Tengo relacionado a Ale con una ganadora de un libro que escribía. Puede ser. Si puede escribir y decirnos de dónde nos está escribiendo para saber en qué patio no funcionó. Ahí le suma una propiedad más, ¿no? La de la cosmética también. Sí, claro. Tiene es muy buena para las manchas, para la protección del sol, incluso para las cicatrices. Mira. A mí mi médico me la dio para las cicatrices. Qué grande. Por eso digo, tiene esta dualidad, es decir, bueno, por eso esta cuestión de decir dónde y qué, ¿viste? Es como todo. El no rotundo, hay cosas en las cuales sí tenemos que decir, no, bueno, esto no, hasta acá. Pero hay en otras que decís, che, esto es más ambiguo, acá hay que ver dónde, cómo. Obviamente, si vos sos un productor ganadero y te quita pasto para las vacas, no la querés. Pero en otros ambientes donde puede generar una economía regional artesanal, de dulces, de aceites, de cosméticas, de medicina, bueno, entonces es
es buena y es bueno que se haga. Pero bueno, hay que ver dónde, cómo y cuándo. ¿Dieron el puntapié inicial ustedes ahí con los alumnos también? Sí, en realidad, ojo, no queremos en esto y somos muy prudentes en ese sentido. No queremos decir que este es un estudio inicial ni nada por el estilo. Se han hecho estudios, ¿sí? Hay estudios inclusive de carácter científico con mucha más profundidad. Pero es una herramienta... Sí, por ahí el llamado de atención en un sentido positivo respecto a lo que hicimos es que integra estas tres dimensiones, ¿sí? Algo muy focalizado, que es el análisis de la biodiversidad y de cómo la modifica a nivel de pequeños sectores en el campo, algo más territorial que tiene que ver con una tasa de avance y la mirada de distintos usuarios y no de la rosa mosqueta, o sea, esta mirada sociológica. Entonces, esas tres cosas por ahí le dan cierta originalidad al trabajo respecto de otros. Pero que mencionaba María Eugenia del año 92, que lo hizo gente de Bariloche, bueno, todavía en aquel momento no estaba, pero del Centro Regional Universitario Bariloche, y después inclusive hay una tesis doctoral, ¿sí?, sobre esto de una alemana, que hizo una tesis y publicó 5 trabajos sobre eso. Bueno, dan cuenta de que se ha trabajado y bastante sobre la rosa mosqueta, ¿sí? No es que nosotros estamos... No, pero es una herramienta muy interesante, ¿no? Sí, sí. Nos escriben desde Cusamen, Sí. dice que en Cusamen sí crece la rosa mosqueta, y Ale nos dice que en la zona del río en Hualcaina sí crece, pero en la zona de Chacras donde ella vive no. Mirá ese tema. Me gustaría, tanto María Eugenia como ahí Francisco, que nos inviten a todos los oyentes de Radio Nacional Esquel para que sean partícipes de estas charlas que están abiertas al público para mañana. Sí, ahí, bueno, la charla de mañana es a las 10 horas